ordena, le pone el nombre científico a los organismos vivos. Es una taxonomía. Habíamos visto las categorías lineanas y la nomenclatura binomial planteada. Había quedado pendiente la parte de la clasificación en reinos. En el año de 1969, un taxónomo norteamericano de nombre Heinrich Whittaker su apellido se puede escribir con una T, con dos T's o con una T, no hay dificultades al respecto. Cuando se españolizan las palabras, realmente se puede realizar ello. Planteó una forma de clasificar a los organismos vivos en 5 reinos. Clasificación en donde se establece lo siguiente: reino monera, reino protista, reino plantae, reino fungi y reino animal o animalia. Reino animal, 5 reinos, 5 reinos. ¿Cuáles fueron los fundamentos de esta clasificación? Reino monera, protista, plantae, fungi y animal. Su planteamiento estuvo basado en conceptos como la estructura celular. Recordamos, por el tipo de célula existen 2 tipos de células: células procarióticas y células eucarióticas. Las células procarióticas con núcleo sin núcleo, células sin núcleo celular, y las eucarióticas con núcleo. ¿Cuáles son las más antiguas en la evolución? Las procarióticas son las más antiguas. Más antiguas. Una antigüedad en el registro fósil de 3.700 millones de años aproximadamente. Mientras que las eucarióticas con núcleo, 1.500 millones de años aproximadamente. O sea que tuvieron que pasar 2.200 millones de años para que surja la estructura llamada núcleo celular. Pero esa no es la única diferencia básica, hay otras diferencias. ¿Qué tipo de ribosoma presentan las procarióticas? Ribosomas, muy bien, 70S. Las procarióticas tienen ribosomas citoplasmáticos 70S. Pregunto, ¿qué tipo de ribosoma tienen las eucarióticas? ¿Son 80? Solo 80. 80S es el ribosoma que hay en el citoplasma libre, el que está unido al RER, al retículo rugoso, pero hay otro más, señor. El ribosoma 55S. ¿Dónde se ubica el ribosoma 55S? En las mitocondrias, perfecto, muy bien. ¿Dónde más? En los cloroplastos, perfecto, muy bien. Hay organelos citoplasmáticos que tienen... Adelante, jóvenes, adelante. Están esperando acá. Hay ribosomas, hay organelos citoplasmáticos que tienen ribosomas. Son las mitocondrias y los plastidios. Y sus ribosomas son similares a los procariotas, pero con un valor S menor que los procariotas. Esas son 2 distinciones fundamentales. 2 distinciones fundamentales. El ADN de las bacterias que forman el reino monera, este grupo de las bacterias, reino monera, es un ADN circular, desnudo, sin histonas. Mientras que el ADN eucariota está asociado a histonas, y forma un material llamado, ¿cómo se llama? ADN más histonas. Cromatina, muy bien, cromatina, ADN más histonas. Los eucariotas presentan cromatita, los procariotas no tienen cromatita. Bueno, son las diferencias básicas. Entonces, ese es el primer criterio de esta clasificación. Es la estructura celular. Voy a anotarlo por acá. 1969, Whittaker establece ciertos criterios
para hacer la clasificación de los organismos vivos. El primer criterio ha sido la estructura celular. La estructura celular. Es un criterio también evolutivo, porque esa estructura tiene que ver con el proceso de transformación de las especies por la evolución. Muy bien, adelante, señorita. Muy bien. Segundo criterio. Cuando hace la división entre procariota y eucariota, ipso facto dice reino monera, son procariotas. Todo ser vivo que sea procariota, ipso facto es reino monera. Ahora, luego de haber hecho esta división, hace una división entre seres unicelulares y seres unicelulares dentro de los eucariotas. Esta división, ¿en qué está basada? En el tipo de célula, en el tipo de nutrición, en el número de células, en el número de células. Unicelular, ¿cuántas células? Una sola célula. Todo el ser vivo es una célula. Todo el ser vivo es una sola célula. Y pluricelular, cuando tiene muchas células. Muchas células. Unicelulares y pluricelulares. En el caso de los unicelulares, una sola célula tendrá que hacer todo. Respiración, si hay necesidad de digestión, digerir, excretar, defecar. Una sola célula hará todas las funciones. En el caso del pluricelular, habrán células que se empezarán a especializar. Algunas para eliminar desechos, otras para nutrir el organismo, formar moléculas biológicas, almacenar nutrientes, proteger al organismo. Entonces, cuando hay un ser unicelular, toda la célula hace de todo. Toda la célula hace de todo, la célula hace de todo ahí. Pero cuando el ser es pluricelular, hay especialización celular. Hay células que se van especializando para cumplir una determinada función en el cuerpo. Entonces, ese segundo criterio de la clasificación de Whittaker es el número de células. El número de células. Pero también implica la especialización celular. También implica especialización celular. Especialización celular. Muy bien, y cuando hace esa división, uni y pluri, ipso facto dice unicelulares, los protistas. O sea que en este sistema de clasificación considera que el reino protista es aquel constituido por eucariotas unicelulares. El reino monera es todos los procariotas. El reino protista está formado por eucariotas unicelulares. Unicelulares. Ahora, los pluricelulares los va a dividir en tres reinos. A continuación va a tomar otro criterio que en el esquema está de verde. Ubícate en el criterio de líneas, todas las líneas de verde en el esquema. En el reino monera ha subclasificado en heterótrofos y autótrofos. En el reino protista ha subclasificado en heterótrofos y autótrofos fotosintéticos. Nutrición es el tipo de nutrición de que se alimenta o si el organismo fabrica sus alimentos. En los pluricelulares los ha dividido en autótrofos fotosintéticos, reino plantario, heterótrofos absortivos, reino fungo, heterótrofos ingestivos, reino animal. O sea que el siguiente criterio de clasificación en verde ahí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo le podríamos llamar a ese criterio? ¿Evolutivo? ¿Paleontológico? ¿O nutricional? Nutricional. Criterio del tipo de nutrición. Tipo de nutrición.
En síntesis, entonces, los tres criterios de clasificación del sistema Whittaker son la estructura celular, el número de células y el tipo de nutrición. Volviendo a revisarlos, los volvemos a revisar estos criterios. El primer criterio, cuando decimos estructura celular, ¿es un concepto o un criterio morfológico o fisiológico? Si yo digo estructura celular, partes de la célula, ¿ese criterio es morfológico o fisiológico? Respuesta, morfológico. La morfología es el estudio de la estructura, de las partes, morfología. Este es un criterio morfológico. Criterio morfológico. El número de células. Las partes que estas células presentan. Si son unicelular o pluricelulares, número de células. Ese criterio es morfológico o fisiológico. Ese criterio también es morfológico. Cuando hablamos del funcionamiento, si el ser hace fotosíntesis, no hace fotosíntesis, si el ser consume alimentos, digiere alimentos, ese criterio del tipo nutrición es el criterio fisiológico, funcional, fisiológico. Entonces, en el sistema de Whittaker existen criterios que vienen a ser morfológicos y fisiológicos, sin adolecer siempre del criterio evolutivo, que está implícito dentro del concepto del criterio morfológico. Muy bien, ¿cuáles son entonces esos reinos y cuáles son sus características generales? Reino monera, seres procariotas. Cuando son heterótrofos, le llaman bacterias. Cuando son heterótrofos, les llaman bacterias. Según Whittaker. Cuando son autótrofos, es porque llevan unas láminas internas verduzcas, pseudópodos, falso pie, pseudo, falso, podo, pie. Y con eso come, es heterótrofo. En el sistema Whittaker, cuando un protista es heterótrofo, es un protozoario. Antiguamente los protozoarios eran considerados animales. Es su nombre, ¿no? Zoo, animal. Proto, primitivo. Protozoario. Pero a partir del sistema Whittaker se va a destacar el hecho de que estos seres vivos son seres que no los podemos clasificar como animales, porque no son pluricelulares, son unicelulares. Protozoarios. Son heterótrofos. Se desplazan, mueven de un lado para otro. Y en el otro grupo están los autótrofos fotosintéticos. ¿Qué se distingue en ese autótrofo fotosintético? La presencia de plastidios, como los cloroplastos. A este que tiene plastidio, cloroplasto, le va a llamar alga. Las algas y los protozoarios forman parte de qué reino en el sistema Whittaker? Del reino protista. ¿Cuál es la diferencia que se plantea acá? Principalmente que los protozoarios tienen plastidios. ¿Tienen plastidio? No tiene plastidio. ¿Tiene núcleo? ¿Tiene núcleo? Sí tiene núcleo. Esto representa el núcleo. Porque son seres con núcleo. Son protistas con núcleo. ¿El alga tiene núcleo? Sí, el alga también tiene núcleo. Acá existe el núcleo celular. ¿Cuál es la diferencia principal entre protozoario y alga? ¿Cuál tiene plastidios? Las algas tienen plastidios. Los protozoarios no tienen plastidios. Y eso va a diferenciar en dos tipos básicos de nutrición. Luego tenemos el siguiente grupo. Los pluricelulares los divide en tres subgrupos. Reino Plantae. ¿Qué es una planta? ¿Podemos definir una planta en base a los fundamentos de Whittaker? Sí, por supuesto que sí. Reino Plantae.
Son organismos eucariotas, pluricelulares, de nutrición, autótrofa, fotosintética. Eso es lo que define una planta. O sea, la definición sale de ahí, de los tres criterios básicos. Eucariotas, pluricelulares, autótrofos, fotosintéticos, plantae. ¿Y de qué viene la palabra plantae? ¿Qué significa planta? Planta. Fijo, planta. Las plantas no nadan, no vuelan, no reptan, no marchan. Son organismos sedentarios, sésiles, fijos a un lugar. Ahora, Whittaker los diferencia en dos grupos. Aquellos organismos de reino plantae acuáticos y seres terrestres. Acuáticos, las algas pluricelulares. Por ejemplo, la lechuga del mar, que abunda en Paracas. Este ser vivo no tiene hojas, tiene estructuras parecidas a las hojas, a las que se le llama filoides. Filoides. Estas no son raíces, son sus rizoides. Rizoides. Filo. ¿Qué significa filo? Cuando compras una máquina de afeitar, triple filo. Hoja. Oide. Falsa. Falsa hoja. Filoide. Rizo. Rizo con Z. Raíz. Oide. Falsa raíz. Rizoide. Falsa raíz. Filoides, rizoides. Puede haber otras estructuras parecidas a tallos que son llamadas cauloides. Parecidas a tallos cauloides. Pero este cuerpo no tiene raíz, no tiene tallo, no tiene hojas, no tiene flores, no tiene fruto, no tiene coro, no es planta. No es planta. Sí. Entonces, es diferencia en el reino plantae dice algas pluricelulares y luego tenemos las plantas terrestres, ¿no? Que son las que nosotros ya bastante bien conocemos. Muy bien. Heterótrofos absortivos, reino fungi. Los llamados hongos. Los hongos no son seres que hagan fotosíntesis. Antes de Whittaker, escucha, esto es muy importante. Antes de Whittaker, los hongos eran clasificados como plantas. Es más, libros de botánica, sobre todo anteriores a 1969, 1950, 1940, en fin, esos libros incluían hongos dentro del grupo de las plantas. Se les llamaba plantas sin clorofila, plantas cero clorofila. Pero luego del sistema de Whittaker, bueno, la situación comenzó a ir cambiando un poco. El señor Whittaker analizó al hongo, vio que el hongo no tenía cloroplastos, no hacía fotosíntesis y creyó conveniente que el hongo no siga siendo considerado una planta. Hace unas semanas atrás, en este jardincito que tienen ustedes ahí, había un grupo de honguitos, unos hongos blancos. Cuando tú tocas ese hongo, parece vegetal, porque tiene una textura similar al vegetal. Pero ese hongo, la mayoría de ellos no lleva celulosa. O sea, químicamente yo no puedo decir que sea una planta. Lleva otra sustancia química en sus células. Vamos a las células. En las células del hongo encontramos una parte. ¿De qué está compuesta? De glucosa no está compuesta, no es glucosa pura. Si fuera glucosa pura sería celulosa. La quitina está compuesta por N-acetilglucosaminas. La quitina, lo voy a usar por acá ya, está compuesta por N-acetilglucosaminas. ¿Qué es una sustancia química? Que es un derivado de la glucosa. Es un derivado de la glucosa. Como si fuese una glucosa. Le viene glucosa, pero lleva NH, N-nitrógeno, glucosa, GLC, glucosa, COCH3, eso se llama acetil. Esa es la unidad que forma la quitina. N, nitrógeno,
Acetil, COCH3, acetil. Glucosa, GLC, glucosa, anillo de glucosa. Amino, NH. Amino, NH. N-acetil, glucosa, amina. Es la unidad que forma la... ¿Qué forma la quitina? La quitina. ¿Cuál de esos grupos de seres vivos se caracteriza por tener quitina? ¿Qué reino tiene ese blanco paréntesis? Reino fungi. Estamos hablando del reino fungi. Al reino fungi también se le llama, vamos a poner acá sinónimo, reino micota. Micota. Reino miceto. Reino miceto. ¿Qué crees que le dan de comer si son heterótrofos? Esos hongos, los champiñones, se cultivan en excremento. Excremento de pollo, excremento de animales. Ahí. Son organismos que... Mucho menos ropa de baño. No sabes qué enfermedad puede tener tu amigo, tu mejor amigo. Sayonaras, zapatillas. Mal olor de los pies asociado también a ciertos hongos. Entonces, los hongos son heterótrofos absortivos, no tienen cloroplastos, tienen pared quitinosa, son seres nucleados y se nutren absorbiendo sustancias nutritivas con esta parte. Esta parte del cuerpo del hongo se llama micelio. 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 Es un adelanto, ya nosotros vamos a tener clase de hongos, vamos a explicar con más detalle. Y finalmente tenemos los heterótrofos ingestivos, reino animal. ¿Qué significa ánima? Ánima, 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 ánima. Movimiento, dibujos animados, dibujos en movimiento. Ánima es movimiento. Ánima es movimiento. ¿Y con qué se mueve tu amigo? El sapo. Los animales han desarrollado una serie de estructuras que le permiten moverse, desplazarse. Sean alas, sean patas, sean tentáculos, la mayoría se desplazan. Pregunto, ¿cómo se llama el desplazamiento de un animal? Taxia, nastia o tropismo. Taxia, nastia o tropismo. Respuesta, taxias. Las taxias. El vuelo, la marcha, el trote, el galope son taxias. Son taxias. Taxias. Los animales además tienen un sistema que coordina, tiene cerebro, tiene sistema sensorial. Son organismos que principalmente ingieren, constan, tienen un sistema digestivo. Y los sapos tienen una gran lengua que disparan y contraen. Son animales insectívoros, tienen sistema digestivo. Ese es, dice acá, ingestivo. Incorporan alimentos a través de aberturas especializadas. Pueden haber lenguas, tu amigo el elefante tiene la trompa, que es su nariz, en fin. Serie de estructuras para capturar el alimento. A nivel celular, ¿tienen plastidos? A ver, rapidito ahí. A nivel celular, el sapo está verde. El sapo está verde. Pero por el hecho de que el sapo está verde, podemos decir que el sapo tiene cloroplastos, hace fotosíntesis. Entonces, ¿por qué está verde? ¿Por qué está verde entonces? Bueno, este es un caso particular. ¿No has visto de repente que hay sapos negros, hay sapos marrones, hay sapos medio lila, medio morado, pero hay sapos también y ranas que son verdes? Lo que pasa acá es que hay una peculiaridad. En las células de este sapo, dentro de su célula, hay algas. Hay algas que están viviendo dentro de la célula. A esa relación que existe entre las células del tegumento del sapo o de la rana y algas microscópicas que están viviendo dentro, son algas las que están dentro de la célula, se le llama simbiosis. O sea, la razón, joven, por la cual
tú has observado sapos verdes, ranas verdes, es porque en el lugar donde viven estos organismos hay muchas algas unicelulares y la piel de ese animal es una piel desnuda y esa piel, las células de la piel fagocitan, se comen a las algas pero no las digieren, no las destruyen, la ingirió, o sea la célula se comió la alga pero no la ha degradado, el alga ha quedado dentro, viviendo dentro. A este tipo de relación se le llama simbiosis. Hice la explicación de por qué tiene su tegumento verde, el sapo común. Ahora, una célula estándar de animal, digamos, ya más interna la célula de este animal, se caracteriza por tener un organelo que forma el uso acromático, se enreda sobre otras plantas, las perfora y las parasita. Pues, el tema no sería pues la búsqueda de la planta. Hay un animal que se llama tenia, señor Whittaker. Nosotros sabemos que la tenia es un animal, ¿no? Pero, señor Whittaker, la tenia no tiene sistema digestivo, no ingiere, y usted dice en su definición que un animal es un ser vivo, eucariota, entre otros ingestivo, es ingiere. La tenia absorbe por toda superficie. La tenia es un ser absortivo. Bajo tu sistema de clasificación sería hongo. No, pero a nivel celular hay diferencias. No tiene pared ósea. Entonces hay problemas con los sistemas de clasificación. Por esa razón es que hay algunos que han preferido no hablar de reinos. Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 superreinos. ¿Cuáles fueron? Esto fue lo hicimos. Los 3 superreinos o dominios de Woese. ¿Cuáles son? El Procaria, bacteria, el Archaea, arqueobacteria, y el Eucaria. Todos los eucariotas, o sea, no los divide más. Y Ernest Mayr ha clasificado a los seres vivos en 2 imperios. El imperio procariota y el imperio eucariota. Para él solamente existen procariotas y eucariotas. Esto de estar separado en reinos, para muchos taxónomos, no es tan válido, porque hay seres vivos que no necesariamente van a encajar con precisión en el sistema. Ahora, la discípula de Whittaker hizo una clasificación muy similar a su maestro, pero con una diferencia fundamental. Margulis percibió que había un problema conceptual en el sistema de Whittaker básico. Las algas unicelulares, se hace algunas correcciones para que no haya dificultades. Hay una preguntita aquí, tiene una pequeña dificultad. Esa pregunta es la pregunta número 5. Debe decir lo siguiente: de los siguientes nombres científicos, ¿cuál está escrito incorrectamente? ¿Cuál está escrito incorrectamente? Esa es la primera corrección. Dice incorrectamente, ¿verdad? ¿Ya cuál está escrito incorrectamente? Y la E, ese mus, le vas a poner una M mayúscula. ¿Ya? Esa es la otra corrección. A ese mus, en la E, pones M mayúscula. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de esos nombres entonces está escrito incorrectamente? La A, correcto. ¿Por qué está escrito mal la A? Porque la segunda palabra tiene mayúscula. Muy bien. Todos los demás nombres ahora sí están bien escritos. Bien escritos. Ahora esos nombres científicos, ¿a quién corresponden? ¿A la especie o a la subespecie? ¿Esos nombres a quién corresponden? ¿A la especie o a la subespecie? Corresponden a la especie. Corresponden a la especie porque son 2 palabras, es binomial. Vamos con la pregunta 1 entonces. ¿Respuesta? La A, nombre y clasifica a los seres vivos. Respuesta: taxonomía. Taxonomía. ¿Y qué estudia la filogenia? Filogenia. Historia evolutiva. Filogenia es historia evolutiva. Fenética. Fenética.
La fenética es la que clasifica a los seres vivos en base al fenotipo, en base a órganos homólogos, en base a la sistemática, a la comparación de estructuras. La fenética es un campo de la taxonomía, es un tipo de taxonomía, que es una clasificación basada en el fenotipo. ¿No se llama fenética? La genética, ¿qué estudia? La herencia y variación biológica. Y la sistemática da las bases de la clasificación, estudia de forma comparada los seres vivos. Si me hubiese preguntado cuál es la ciencia que desarrolla o investiga las bases para clasificar a los seres vivos, ahí hubiese sido sistemática. Pregunta 2, respuesta. Linneo. ¿Quién sentó las bases de la taxonomía? Linneo. ¿Cuál fue el aporte de Margulis a la taxonomía? Clasificó a todas las algas con los protozoarios en el reino protoctista. Y el que plantea el reino protoctista. ¿Cuál fue el aporte de Darwin a la taxonomía? ¿O no aportó nada Darwin finalmente a la taxonomía? Sí aportó, porque luego de la teoría de la selección natural se plantearían taxonomías basadas en la evolución. O sea, el criterio evolutivo va a ser tomado como criterio para clasificar a los seres vivos, los árboles evolutivos. O sea, va a aportar indirectamente a la taxonomía. Aristóteles. Aristóteles es considerado antiguamente en la tradición el padre de la biología. Él fue el que habló de reino animal, reino vegetal, reino mineral, lo que sale en el escudo nacional, ¿no? Él fue el que hizo esa famosa y antigua clasificación: animal, vegetal y mineral. Aristóteles también clasificó a los animales. Los clasificó en dos grupos: animales con sangre y animales sin sangre. Bajo ese sistema de clasificación, el hombre sería con sangre o sin sangre. Con sangre. Es que para Aristóteles, animal con sangre era aquel que tenía fluido rojo. Y animal sin sangre era aquel que tenía fluido de otro color. A los animales, repito, él clasificó a los animales. Aristóteles es considerado también el padre de la zoología. Padre de la zoología. Hizo la primera clasificación de los animales en dos grupos: animales con sangre y animales sin sangre. ¿A una cucaracha en qué grupo crees que lo ponía Aristóteles? En animales sin sangre, pero no sale fluido rojo. Pero es una clasificación o un inicio de la clasificación. Haeckel es un alemán, es discípulo de Darwin. Haeckel fue el que clasificó a los seres vivos en tres reinos. En la época de Haeckel, en la época de Darwin, que es contemporáneo, habían dos reinos nada más: el vegetal y el animal. Y él consideró que debemos clasificar un reino más: el ancestro del animal y el ancestro del vegetal. Y usó este término, protoctista, que luego sería tomado por Margulis con otro significado. Y que ustedes saben por su uso del lenguaje que las palabras cambian, su significado cambia a través del tiempo. Protoctista. ¿A qué le llamaba protoctista Haeckel? Son de Haeckel. Haeckel le llamaba protoctista a aquellos organismos ancestros de los animales y ancestros de los vegetales. Para él, protista era todo ser vivo unicelular. Todo ser vivo unicelular, ipso facto, era un protoctista. Era un protoctista. Sistema Haeckel. Bueno, pregunta 3. La unidad básica de la clasificación de los seres vivos, ¿cuál es? La especie. Si yo cambio la pregunta y digo, ¿es la categoría taxonómica natural? ¿Cuál es la respuesta? No, sigue siendo especie. Sigue siendo especie. Mucho cuidado, ¿eh? Es la categoría taxonómica natural. Sigue siendo la especie. Las demás categorías que de los demás son artificiales. Son criterios artificiales. Pero la especie es la única categoría natural. Y si yo les pregunto ahí en esas mismas alternativas, la 3, indique usted cuál de esas categorías es la categoría mayor. Reino. Perfecto, muy bien, acá la categoría mayor es reino. Y si yo te pregunto ahí mismo, en esas categorías, indique cuál es la categoría menor. La menor ahí, la menor, ¿cuál es la menor? La menor sería ahí subespecie. Esa sería subespecie.
La categoría menor. La categoría menor. Si yo te pregunto, ¿es un conjunto de géneros? ¿Cuál será la respuesta? Familia, muy bien. Familia es un conjunto de géneros. Familia. Muy bien. Pregunta 4. Respuesta. Protoctista. Muy bien. Para Lynn Margulis, las algas pluricelulares forman parte del reino protoctista. Y si te hubiese preguntado, la cambiamos a ver y decimos, para Whittaker, las algas pluricelulares forman parte del reino Plantae. Muy bien por ahí. Para Whittaker, las algas pluricelulares forman parte del reino Plantae, que le llaman planta acuática. Para Margulis, las algas pluricelulares forman parte del reino protoctista. Ahí a veces hay problemitas con algunos postulantes. En el sistema Whittaker, las algas pluris son plantas, se llaman plantas acuáticas. Muy bien, ya acabamos esta parte. Pasamos ya a los vídeos, mis amigos.